Ay, Dios mío, estoy haciendo. ¿Cómo? La que vamos a hacer es formal. Vamos a hacerla formal, claro. Entonces, lo primero que va en la carta sería Bogotá, tilde la A, coma. Y escribimos Bogotá, la fecha de hoy, abril. En este caso tocaría enviarla el lunes, ¿cierto? O sea que tendríamos que tener fecha de... Ah, hoy también se podría. Abril 16. ¿El 15? 16, que es el lunes, ¿cierto? ¿O es? El lunes 16. ¿Sí? El lunes 16. Ok. De 2018. Enter, enter, enter. Señores, ¿cómo es que llaman? Colpensiones. Colpensiones. Eso va en mayúscula sostenida. Entonces, existen dos tipos. ¿Cuánto le dio espacio de arriba? ¿Tres? ¿Tres antes de llegar a señores? Sí, aquí hay 3. Eso lo grabamos. Cuando terminemos la carta tenemos que grabar los espacios. Ahora le hacemos espacio, pueden ser 3, pero cuando terminemos nos toca medir qué tanto hay de abajo y arriba para cuadrar. Depende del espacio que lleve la carta. Entonces, señores colpensiones, puede existir que yo le coloque la ciudad o le escriba en sus manos. Cualquiera de las dos siglas vale. Entonces le puedo escribir L.C. O sea, L.C. que significa la ciudad. O sea, que estoy enviando la carta en Bogotá. Ahora sí. Profe, y si digamos entre L y C, digamos, me equivoqué y le di 3 y era solamente uno, ¿cómo retrocedo? Ahora, bueno, hagámoslo de una vez, pero eso es lo que vamos a practicar en este WordPad. Por ejemplo, si yo quiero quitar este espacio... Vamos entre colpensiones y LC. Ahí entre esas dos, digamos que yo le di 2 enter y vamos me a quedó muy espaciosa. Entonces, por ejemplo, aquí le doy 2 enter, ¿verdad? Exacto, me quedó así. Listo. Y quiero devolver para como la tenía. Yo me puedo borrar el espacio con suprimir. ¿Con suprimir? Sí. Pero tengo que estar ubicado en el espacio. Suprimir. En el espacio en blanco. Si estoy ubicado en la letra y lo hago con suprimir, me borra la letra. Ya, pero... Tengo que estar ubicado, entonces vuelvo a hacerlo. Estoy ubicado en este espacio y ahí sí le doy suprimir, ¿cierto? Porque él borra hacia adelante. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Si voy a borrar con backspace, entonces tiene que ser que yo tenga el espacio y diga backspace una sola vez. O sea, todo es como usted ubique el cursor. Acuérdense que uno borra hacia atrás y el otro borra hacia adelante. Entonces, ¿ahí estamos bien? Sí, señor. Vamos a empezar con cordial saludo, que puede ser respetuosos señores, ¿qué es? Respetados señores o atentamente me remito. Pero entonces, lo más breve es decir cordial saludo y ya se saluda. Cuando la carta va dirigida a una persona específica, se le escribe aquí ATT Pepito Pérez, director de finanzas. Ya va a especificar. Pero aquí en este caso vamos a generársela toda a un grupo. Entonces, cordial saludo. Me permito informar. Pueden escribirle, si la carta es muy formal, le pueden escribir por medio de la presente, me permito decir. Sí. Si es muy... ¿Te gustaría más así? Es como de acuerdo a la redacción que ustedes hagan por medio de la presente. Me permito informarles. ¿Cuál es el que borra hacia adelante? ¿Cómo dices? ¿Cuál es el que borra hacia adelante? Suprimir. ¿Y el otro? Hacia atrás, backspace. ¿Los tienes todo bien? Por medio de la presente me permito informarles que el día, ¿en qué día hiciste la carta? ¿En qué día enviaste la petición al otro empleado? No, no hay que... ¿El mes de qué? Digamos que pasé el año, agosto, septiembre, octubre, del 1 al 5 de octubre. Dile que el porque mes... del 1 al 5 ya me tocaba pasar la carta diciendo que me iba a desafiliar de Medimás. Ok, entonces vamos a hacer la carta. Que a partir del, puede ser el 3. Bueno, entonces como ya tenemos la carta digitada en WordPad, vamos a empezar a ajustar los cambios. Aunque aquí nos faltaría hacerle la parte de la firma.
Cuando ya termino la carta le doy enter, enter y coloco atentamente y la firma de la persona. Ajá. En este caso, hay que tener en cuenta qué datos necesitan ellos tuyos. Entonces, si debajo se requiere el número de la cédula para que ellos lo encuentren, entonces escribimos ahí C.C y el número de la cédula. 51, 752, 752, 075. 075. ¿Sí? Aquí le puedes colocar, debajo se le puede colocar el celular si uno quiere que lo llamen o algo, ¿no? Pero ya es algo que tú le agregas lo que necesitas. Y yo ya fui también a hacer otra cambio allá y solamente. Ah, bueno, listo. Entonces, ahora vamos a comenzar a hacerle cambio a la carta. Lo primero que hay que hacer antes de iniciar con el documento es guardar, por si acaso. Entonces guardemos el archivo. Ahora lo vamos a hacer con teclado. Ya nosotros hicimos archivo, ya sabemos que al guardarse, archivo, guardar, ¿cierto? Lo vamos a hacer con teclado. ¿Cómo es el teclado? Control y la letra G de guardar. Entonces sostengan el control sin soltarlo y pulsen la G una sola vez. ¿Automáticamente les apareció en la biblioteca documentos o no? Miren a ver, documentos aquí arriba. Entonces, él sabe que ese es un documento y que lo vamos a guardar de una vez, automáticamente lo pone ahí. Si no lo ubicara ahí en otro computador o algo, ustedes a la izquierda está la carpeta documentos. Ubican la carpeta y dónde lo van a guardar, ¿cierto? Dime. Ubica antes de escribir el... Sí, antes de escribir el nombre. Preferiblemente, claro, para que antes de escribir el nombre. Carta, ¿no? Sí, entonces vamos a escribirle ahí carta. Igual ahí ya está como seleccionado. Sí, cuando está sombreado de esta manera, aquí el nombre, yo puedo escribir encima. Siempre que esté sombreado, puedo escribir, le estoy diciendo, sin necesidad de darle clic, puedo escribir aquí encima lo que yo quiera. Lo que hace el computador en ese momento es, donde está la selección, él escribe encima de esa selección que queda como en color azul. Sí. Entonces, hay personas que la borran, se puede borrar y escribir. Entonces, carta, y puede ser el nombre de ustedes, o carta con pensiones. Lo más importante de un archivo es que cuando yo lo vaya a buscar, el archivo tenga un nombre que defina lo que ese archivo dice. Si es Colpensiones, entonces el archivo, que yo me acuerdo, pero yo digo carta, tengo como 10 cartas, carta 1, carta 10, no se sabe qué fue. Eso es importante. Podemos colocar carta Colpensiones. Exacto. Para saber archivos de... En los nombres de los archivos, él me admite este que es el guión de piso. Ese guioncito, si yo lo quiero colocar uno separado, también se puede hacer así, o simplemente con el espacio en blanco, o pegado también se puede. Pero hay símbolos que no se admiten el nombre. Entonces, documentos, carta con pensiones, y le doy guardar, ¿cierto? De una vez les cuento algo, cuando él abra este documento, ustedes lo guardaron en mis documentos. Si lo abrimos mañana o el otro, cuando acabemos el documento, él ya lo va a abrir directamente en Word programa grande de una vez, porque él ya sabe que es de WordPad, y como son de la misma familia, entonces dice, abrámoslo acá. Ya entiendo. Pero, por ejemplo, yo ese WordPad no lo conocí. Exacto. O sea, ya sabe que existe. Sí, no sabía que existía. Sí, porque muchas veces, como son accesorios que uno no utiliza. Sí. Entonces, bueno, vamos primero que todo, vamos a tener en cuenta los trucos del teclado, porque nos hace falta ver, bueno. Lo primero que puede pasarnos cuando estamos escribiendo el texto es que se nos borre accidentalmente. Cuando yo tengo algo seleccionado, automáticamente yo pulso una tecla, se borra. Entonces, ¿cómo así? Vamos a seleccionar todo el texto. Van a seleccionarlo con la tecla Control y la E de enano. Para seleccionar. Seleccionar todo. ¿Y el cursor no importa? No importa dónde esté. Control E. Esa es otra de las que son importantes. Control E. Porque es para seleccionar todo más rápido, ¿sí o no? Sí, claro. Entonces, una vez lo selecciono, van a pulsar cualquier tecla. Sí. La barra espaciadora, lente. Listo, Se borró. Eso es uno de los accidentes que le puede ocurrir. La persona a veces dice, voy a cerrar el archivo, ¿qué voy a hacer? Y en ese momento en que cierra, pues ahí se guardan los cambios y le queda en blanco. ¿Qué van a hacer ustedes? Ya saben que la mejor amiga de nosotros a partir de ahora va a ser deshacer, que es la tecla que me corrige el error automáticamente, o sea, inmediatamente yo lo cometí. No todos los errores y no todo se puede deshacer, para que tengamos claro eso. Por ejemplo, si yo guardé un archivo y quiero corregir que ya lo guardé, eso no se deshace ahí en ese momento, no se puede deshacer. Se pueden hacer las ejecuciones y las acciones que estén trabajándose en el archivo, en el documento. Por ejemplo, esto.
es un accidente de teclado. Entonces, control Z deshace la acción. Denle en control Z y vuelve otra vez el texto como estaba antes. Pero luego uno control Z no era como para eliminarlo, para borrarlo totalmente. No. Para que aparezca, digámoslo así. No tanto para que aparezca. Acuérdate que es una acción antes. O sea, él deshace una acción. No interesa si la acción es eliminar, borrar, o colocar una imagen, o pegar. Yo entender que alguien que me decía que control Z era como para eliminar todo definitivamente. O sea, No. para que no. No, sino que lo que pasa es que, ¿sabes por qué te confunde? Porque muchas veces uno lo ha usado para algo específico y le dicen, hay gente que le dice, ay, se me ocurrió algo y se me borró. Entonces, control Z y uno dice, me elimina todo, pero no. Exacto. Sí, Él lo que hace es deshacer la acción anterior, independientemente de la acción. Si la acción fue ponerle negrilla al texto y yo lo debí deshacer, se deshace la acción, o sea, se quita la negrilla. Si la acción fue, lo único que yo ya, si cerré un archivo, ya no puedo deshacer esa acción, ¿sí me hago entender? Dentro del archivo, la negrilla, que yo busque, que yo cambie una palabra, se me borró una palabra, se me borró el archivo, lo que tenía el texto como tal. Entonces, la acción inmediata, deshacer. Yo puedo deshacer más de una acción, ¿sí? Puedes hacer 20, 50 acciones hacia atrás, todas las acciones que ya he hecho. Pero entonces, en ese caso, depende de cómo estén hechas las acciones. Uno se puede equivocar a veces cuando usa deshacer y rehacer al tiempo porque todavía no las maneja, pero eso es cuestión de paso a paso. Acá les voy a explicar, si yo usara la acción rehacer, cómo funcionaría, para que la conozcamos. Pero en el camino nos vamos dando cuenta de cómo operan las dos y se dan como la mano. Por ejemplo, nosotros acabamos de deshacer una acción. Yo quiero rehacer la acción. ¿Qué quiere decir eso? Que quiero que me quede en blanco otra vez el documento. Es algo que no se utiliza tanto porque el usuario que deshace está consciente de que pues, quitó la acción. Entonces no va a decir, otra vez voy a rehacerla, pero puede pasar con él y me equivoqué otra vez. ¿Sí? Entonces tiene la acción de volver a la acción que había ejecutado con deshacer. Entonces rehacer es para, mejor dicho, si uno está indeciso, el computador le ayuda. Una belleza. O sea, sí, o sea, imagínense, todavía dice que deshacer, ya le dice que rehacer, que él también le hace el trabajo. Por eso, y rehacer no era control Y. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, denle en control Y. Ahí. ¿Qué pasó? Control Y. Se borró otra vez. Listo. Y yo me quiero devolver. ¿Pero ese deshacer se puede con cualquier letra? No. No. Solo control Z te deshace y control Y te rehace. ¿Es claro? No. Pero si me rehace, se supondría que tendría que volver a aparecer, ¿cierto? No, al rehacer lo que hace es rehacer la acción. No lo que estaba el texto, no, sino la acción. ¿Cuál fue la acción? Borrar. ¿Sí? Borro, por ejemplo, con Control, ahí ya lo borraste. No, borré otra vez para que no quiera reaccionar a la ley. Se borró el archivo. Ahora dale control Z. Lo recuperaste. Si le das control Y, se va a ir otra vez. ¿Sí? O sea, el proceso es este. Eso es lo que pasa, Lidia. Yo tengo el archivo. Si yo le digo, bórrelo, por accidente se me borró el archivo, entonces yo borro el archivo. ¿Cierto? Sí. Yo le doy control Z, ¿qué pasa? Si yo le doy control Z al archivo, como yo lo borré por accidente, o sea, yo borré, se me borró el archivo. Ya, sí. Entonces control Z me lo devuelve, me lo trae otra vez. Pero como yo soy indecisa y digo, no, yo no lo quería otra vez, quiero otra vez borrarlo. Entonces, le doy control Y él hace otra vez la operación que hizo antes. O sea que es una acción, él no me hace lo que yo diga archivo. Cualquiera de las dos podríamos usar. O sea, sea Depende. control Z o control Y. Depende del caso, pero no, tienes que tener un orden para hacerla, porque si uno la hace a la deriva, entonces uno se equivoca y puede borrar de verdad el archivo, o sea, porque está haciendo control Y. No, sino que cuando tengas una acción que inmediatamente te quedó mal, se ejecutó la acción, me quedó una negrilla, un tipo de letra, por ejemplo. Sí. Y uy, ese tipo de letra no era del trabajo. Yo le puse Algeria y era Time Roman. Entonces, control Z me devuelve a mi Y letra si que yo tenía. Un ejemplo que, digamos, hicimos la carta y yo ya le di guardar, ya le dimos todo y la tengo en Word o algo y me acordé al rato, ¿puedo hacer esto? O sea, la puedo abrir otra vez y la puedo... Sí, no. Cuando ya cerraste la carta, ya la comando de deshacer no quedan activos en ese momento. No. Es mientras estés ahí en el momento. Mientras estoy realizando la carta o el documento que estoy haciendo.
Ah, Y es más que todo para este tipo de acción donde uno puede borrar, porque si uno cambia el tipo de letra, pues uno lo cambia otra vez. sí, no hay problema. Pero cuando son acciones que uno no puede sencillamente recuperar. Por ejemplo, yo no puedo recuperar ese texto que nosotros borramos de otra manera si me toca cerrar el archivo, volverlo a abrir sin guardar cambios. Para que él no guarde el cambio que yo hice borrar. Es otra forma de hacerlo. Pero sería más largo. Entonces, deshacerme ayuda en ese momento. O sea, la idea no es que ustedes me utilicen los dos comandos, se los explico para que los conozcan. Sí. No se fueren porque el camino es el que va enseñando en la práctica. Por ahora, deshacer es la estrategia que nos interesa. Rehacer no, porque no la vamos a utilizar por ahora. Vamos a usar deshacer. Cada vez, una acción me quedó mal, desháganla. Pero sí, de pronto, más adelante, cuando ya manejemos muy bien Word, pues utilizaremos las dos. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué haría yo? Volver a Control Z, ¿cierto? Y vamos ahí todos. Y meter otra vez acá. Sí. WordPad no tiene divisor de páginas, ¿verdad? ¿El qué? Una hoja entera. WordPad no tiene divisor de páginas. Sí, si tú le das Enter, o sea, te refieres a que yo le dé... Sí, enter sí la hoja. Ah, sí, que no me generaría el salto como el que genera Word, que es con división. Sí, no lo tiene así como un salto de página. Como tal. Pero si lo mando a imprimir. Sí te manda a imprimir la cantidad, sí. Ah, ok. La cantidad de hojas que necesites. Porque yo puedo aquí, él maneja aquí la configuración de página. O sea, común y corriente la configuras. Archivo configurar página. Pero de todas maneras, esto acá ustedes lo hacen, imprimen la hoja y ya. Cuando se va a hacer en Word, allá miramos configuración de página para que vean las diferencias. Bueno, entonces, ya sabemos cómo se deshace la acción. Ahora, ese era uno de los trucos que les decía. Cuando uno se le borra algo, ya uno sabe que lo puede hacer con esa acción, ¿cierto? Perdón, configuración de página es... Todo lo que, cuando ustedes le hablen de configurar, son los cambios que se van a hacer en la página. Ejemplo, márgenes, tamaño de papel, tamaño, todo eso que tiene que ver con... Pero ustedes también lo vamos a ver. Es un tema de clase que se llama configurar y lo vemos en Word. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí esta clase de Windows y la siguiente de Windows. Todo lo de Windows, todo lo de Windows. Cuando ya terminemos eso, empezamos Excel y luego vemos Word y PowerPoint. Entonces, para que sepan cómo más o menos el orden. Aquí ya con esto ustedes ya tienen como una idea de cómo se maneja también el Word. Bueno, muy bien. Entonces, en el caso de que necesite seleccionar las 500 hojas, ¿qué tecla uso? ¿Qué combinación uso? Control E. Muy bien, Control E. Entonces vamos a seleccionar nuevamente Control E. Entonces yo puedo voy a restaurar esta ventana para que nos quede más fácil ver la parte de arriba. Puedo entonces cambiarle el formato a la carta, ¿no? Empezar a trabajar este formato. Siempre que les hable del formato, es como la forma del documento, características de él. Tipo de la letra, tamaño de la letra, color de la letra, tamaño de espacios entre las letras, interlineado. Todo eso es un formato. Las imágenes tienen su formato, las tablas tienen su formato. ¿Sí? Entonces, siempre que uno le digan, no es que vamos a aplicar un formato, ya vamos a ver como más o menos una característica de esa función que se está realizando, de esa herramienta. Entonces, aquí nosotros vamos a aplicarlo. ¿Cómo lo vamos a aplicar? En la pestaña inicio, o sea, el menú inicio, o cinta inicio se llama aquí, utilizamos el grupo fuente. En ese grupo fuente vamos a empezar a mirar algo que ustedes de pronto ya han oído por ahí, o algunos ya lo han hecho, sí, que es el tipo de la letra, el tamaño, esa parte. Entonces vamos a escoger un tipo de letra, la que a ustedes les guste. ¿Cuál es la normal para una carta? Muy bien, buena pregunta. Está la Arial de tamaño 12 o la Times New Roman de tamaño 12 también. ¿Arial? Sí, la Arial es la que usa la norma Icontec y la Times New Roman es la que usa la norma APA. Buscamos la Arial. Pongámosle, aunque aquí le pueden poner la que ustedes quieran. En la medida que se van ubicando sobre la letra, le va mostrando cómo quedaría. Yo le voy a poner Arial Marrón, que no me gusta. En una carta o en un documento es preferible que toda la letra me quede del mismo tamaño, a menos que sean notas al pie, notas de un autor, debe quedar de tamaño más pequeño. De eso todo debe ir con el mismo tamaño.
el tamaño estándar, aquí al ladito del tipo de letra es, el que decía el 12. Se puede usar 11 también, según la norma, se puede usar 11. Pero el tamaño estándar es el 12. Bueno, muy bien. Entonces vamos que a... diga Arial o Arial Black. Yo tengo Arial Narrow. Arial Black, todas las letras que son black son las más oscuras. ¿Más oscuras? Sí. ¿Arial qué? Arial Black. Pueden usar Arial sola o Arial Narrow, tengo yo. Narrow, esta. Puede ser, si no, esa normalmente está ahí. Entonces seleccionemos ahora. Ya la hiciste, ya la encontraste. Y si no, colócale otra. La que le puedes colocar porque la carta te va a quedar a ti es la de, en este caso puedes usar la Arial o la Times Roman. La Arial puede ser, para que te quede solo Arial. Con la norma, ¿no? Sí, Arial y queda 11. ¿Sí? Puedes colocarle la Arial 11 o Arial 12. Y el mismo para configurar que quede. O sea, digamos, y el color para que Bueno. Arial. Ya miramos. Solo Arial. ¿Cómo? Solo Arial. Uh-huh. Arial 12. Sí, Arial 12, para que te quede pues, Eso. como tú quieras la carta. Entonces, la pregunta de la hermana, puede ser que yo, para configurar la página, yo puedo configurarla aquí en WordPad. Ahorita lo hacemos para que lo conozcan, aunque lo vamos a ver en WordPad, lo vamos a hacer ahora para que no quede la duda de la carta. Entonces, terminemos de hacer esta. Vamos a colocarle, ya tenemos el tipo de letra y el tamaño, ¿cierto? ¿Qué debe ir en negrilla? Los nombres propios. Entonces, colpensiones, seleccionémoslo. ¿Cómo seleccionamos un texto? Entonces, nos ubicamos a la izquierda del texto y aparece un puntero de una flecha. ¿Lo vieron? Miren aquí donde yo estoy, en el tablero. Este puntero de flechita, si yo le doy un clic, se sombrea con un solo clic. Vuelvo a hacerlo, le doy un clic por fuera, ubico el puntero, clic y ya. ¿Qué quiere decir seleccionar? Quiere decir que yo le estoy indicando cuál texto va a llevar una característica. Este texto o este texto. Si no seleccionan algo, entonces, ¿cómo hace el computador para interpretar? El Word, él no sabría. Tienen que decirle, quiero que esto quede con tal letra, quiero que esto quede con negrilla. Entonces, vuelvo a seleccionarlo, lo ubican acá, con esa flechita y clic. Y ya queda más con negrilla. Entonces, le vamos a poner negrilla, ¿cierto? La negrilla es la N que está debajo del tipo de letra. Denle un clic. Señora. Ya quedó negra. Denle clic por fuera. Ya. Sí. Ahí ya queda. Ya. Sí. Bien. Esa Entonces. no tiene toda la barra así como tiene. Ah, miremos a ver qué es. De pronto la tienes Yo oculta. estoy viendo el inicio. La tienes oculta. Sí. Corte esta flechita. Abre. ¿Esta? Sí. Y ahí ya te queda. ¿Vale? Dale aquí acá abajo a ver si. Que dice, profe, que nombres propios Es y digamos, ventanas. nombres propios, nombres de empresas. El nombre de la empresa. Si lo pones un gerente, el nombre es gerente para de las personas. como para resaltar. Y el nombre del que firma. Yo no sé. Entonces vamos a abajo al final donde está el nombre del que firma y le damos, ahora lo vamos a hacer diferente. Ya lo hicimos con el menú, lo vamos a hacer ahora con la tecla. Seleccionen el nombre de Lidia y le colocan Control N con el teclado Control y la letra N. Ya me queda resaltado. Con el cursor. Ah, pero colocó el cursor ¿dónde, profe? Seleccionas igual. Ah, tengo que seleccionar. Sí, siempre. Control N. Pero se selecciona toda la carta. No solamente el nombre de ella donde firmas, porque como Sí. quieres ponerle negrilla, solamente Sí. le picas aquí. Sí. Control N. Cuando quiero quitar la negrilla, también puedo usar el mismo Control N. O sea, si yo dijera la voy a quitar, entonces Control N. ¿Control E? N. Ah, de razón que no me da. N de negrilla. Colócale para que te acuerdes. Control N. Y el control mismo N la va quitando.
Pero también tengo que seleccionar, ¿no? Sí, siempre. Sí, tiene toda la razón. Quítela y coloca. ¿Cómo guardo los cambios? Control G. La parte, o sea, ustedes, esta tecla sí es importante que se la aprendan porque cuando uno está escribiendo en un teclado, mientras uno va y dice archivo, guardar, le dicen no, Sí. es una pereza. Entonces ustedes dicen no, control G, cada vez que va escribiéndolo, control G, para evitar que si se borra, yo tenga casi toda la mayoría, que no se me borra un montón de archivos. En la medida en que el usuario grabe, tiene menos riesgo de perder la información. Claro. Grabe cada ratico, cada 5 minutos, cada que se acuerde. Control G. Y con la tecla muy rápido. Parece que no hiciera nada, ¿no? Cuando uno da el control G, queda quieto, pero está grabando los cambios. Sí. Entonces, bueno, vamos a mirar ahora el tema de los espacios. ¿Cómo hago entonces para mirar los espacios? Vamos a ver. En su ventana de WordPad, en la parte de abajo hay una flechita, un icono, y ahí tiene una flechita que sube y una que dice menos y una que dice más, un icono que dice menos más. Entonces yo puedo bajar eso a menos o pasarlo a más. ¿Sí? Entonces vamos a configurar la página para que nos muestre automáticamente las divisiones de línea, de hoja, de página. Ya nos quede más claro el archivo. Entonces, ¿ya lo miraron en el Zoom? ¿Ya vieron el Zoom? Cuando les digan Zoom, Z-O-O-M, significa traduce tamaño. Y eso no quiere decir que me reduzca el tamaño de la letra, no. Es el tamaño de visualización de la pantalla. Zoom. Esta ventana que estamos viendo acá, o sea, cuando la vemos en Word, yo les digo cada uno de esos nombres, la ventana, para o sea, cómo se va a ver otro entorno más completo, más detallado. Todo esto con detalle. Aquí lo estamos viendo, pues, en forma más generalizada, ¿no? Porque es como un accesorio, pero ya tiene más detalles. Entonces, entremos a archivo. El archivo aquí aparece como un cuadrito, este cuadrito que aparece antes de la palabra inicio. Escogen ese cuadrito y le dan configurar página. ¿Ya la encontraron? En ese cuadrito configurar página. Configurar página. Sí. Configurar página. Sí. Entonces ahí sí ya para ella te empezaría a dividir, o sea, ya al mirar la hoja, cuánto le pone espacio a la hoja, cuando le digamos este tamaño, ¿no? Carta, Sí, entonces abren la flechita y escojan tamaño, carta. Yo puedo cambiar la orientación de la página. Acuérdense que si le digo vertical es así y si le digo horizontal es así. En este caso sería vertical porque es una carta. Dice carta ejecutivo, hoja tamaño, sobres, postal. Entonces todos los tamaños. Es si tú quieres, por ejemplo, si uno quiere hacer un sobre, entonces uno escoge ese tamaño, sobre monarca, para que le haga solamente el tamaño del sobre y uno imprime un sobre, realmente. De pronto, si ese es un tema, puede ser curioso, que acá nosotros lo vemos en Word avanzado cuando vemos combinar cartas, o sea, hacemos sobre y cartas y ya se ve cómo se combinan unas con otras. O sea, cuando se va, digamos, a crear una carta para muchos usuarios. ¿Sí? Pero esencialmente se le coloca carta y se deja la orientación horizontal y vertical. Y se le da aceptar. Y los dice márgenes en milímetro izquierdo superior. Esos son los márgenes que él les genera. A ver, les muestro. Aquí, por ejemplo, nos dice. Mira, ahí dice. Este margen es el que él trae automáticamente con la hoja tamaño carta. O sea, él lo trae automático el computador, pero yo le tengo que poner aquí los márgenes según la norma que yo aplique. ¿Sí? Sí. Entonces, nosotros, esto, de todas formas, como les digo, es un tema que vamos a ver allá en Word. Pero tienen que escribirlo según la norma que estén aplicando. Me explico. Por ejemplo, norma y Contec. Entonces, digamos que el izquierdo son 3 centímetros, el derecho son 2, el inferior son 12, el derecho son 2. Entonces, uno lo pone aquí y lo establece de acuerdo a los márgenes que está esta norma.
Acá no lo vamos a hacer para no entrar en detalle todavía de configurar páginas. Esto se lo expliqué como a razón de la pregunta de la hermana Isabel, pero... Digamos que en este caso ya está como configurado en la carta. No. O sea, sí, configurado básicamente. Que el Sí. tamaño sea carta y que... Pero este programa nos permite menos configuración que Word. Word es más específico en la configuración. Ahí ustedes se van a dar cuenta de los cambios. Es como para que ustedes impriman algo muy rápido. Le damos que aceptar. No, yo le digo Ok, sí. Ya. Oye, lo de configurar es importante. Pero lo otro es, por ejemplo, si yo escribo acá. ¿Qué me dijiste? ¿Cuál? Pero, no sé, acá, bueno, y leí negrilla, todas me dijiste, pero... Encontró C. Muestra y ya es así. Esto es devolver la información que estaba haciendo. Ok. Pero ¿cómo hiciste eso? O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que traíste? ¿Un control P? No sería, o sea, ¿lo control un hiperpal fue? Como que capturaste la pantalla, es lo que parece que hiciste. Bueno, pues está bien. Sí. ¿Hasta ahí ibas? Sí. Listo. Dime. Por ejemplo, aquí, bueno, yo le bajo aquí este margen Sí. y quiero que me quede recta acá. Ese da otra configuración. Bueno, eso sí se puede configurar aquí. Ese Sí, es esta opción. Justificar. Pero Pero aquí creo que tú lo pusiste en enter. no, sí. Entonces, por eso. Ahora se está justificando. Eso. Ya está. Justificar se llama eso. Es control P. Entonces, bueno, más o menos tenemos claro el tipo de la letra y el tamaño de la letra. ¿Sí? ¿Cómo sería esa parte? ¿Sí? Después está la negrilla. ¿La cursiva qué es? Una letra como inclinada. Entonces vamos a hacerle, por ejemplo, es para hacer un ejemplo. A lo que dice Bogotá, selecciono y le pongo cursiva. A ver si se nota. ¿Sí ven que queda más inclinada? Para quitarla, utilizo la misma cursiva. La combinación de teclas para la cursiva es Control K. ¿De acuerdo? Lo mismo hacemos para la cursiva, Control K. ¿Cómo hacen para saber las teclas? Porque hay una tabla de control que existe y en Word uno separa el icono y él le dice ahí Control K, Control. Eso. Entonces, bueno, la S, ¿qué significa? Subrayada. Perdón, yo me perdí en qué pedazo. ¿En dónde vas? El control acá para qué es. Para cursiva, o sea que la letra te queda inclinada. Entonces voy a hacerlo aquí. Seleccionas el texto, Sí. vas a la K o al Control K. Control K. Y la letra tiene una inclinación mínima, o sea, una inclinación que indica que es cursiva. Control K nuevamente, te la quita. Listo, entonces vamos a trabajar ahora el subrayado. ¿Ya la hicieron? ¿La del Control K? ¿Sí? ¿Te funcionó? dejó esa, digamos, esa, ¿cierto? Porque la control, la cursiva, en la primera. Pero como tu carta en realidad va para enviarla, no quitas la cursiva, no la necesitas. No le dejamos. Es que a veces, ¿para qué la utiliza? Mucha gente dice, voy a que la carta no quede tan, la letra no me quede tan rígida, entonces la quiero poner como un formato especial. Pero... El subrayado es clic en la S, dime, le pongo el subrayado. Clic en la S, se lo vuelvo a quitar. Hay otros iconos de acá que veremos en su momento en Word, como son el tachado, el subíndice, el superíndice, el resaltado, son otros. Aquí vamos a mirar, por ejemplo, el color de la letra, si lo vamos a mirar. Después de la S subrayado, avancen hasta donde hay una A con un color debajo de ella y le seleccionan un color. Tienen que tener un texto seleccionado cualquiera que sea. Esa lineecita Ah, que pero se también pone, perdón, tranquila. Esa lineecita que se pone en las cartas para firmar cosas. Ajá, También doy control S, también se puede, ¿no? Control S para hacer la rayita arriba. No, porque ¿No? tocaría subrayar una vez escrito. Depende de cómo lo vayas a hacer, pero si por ejemplo aquí yo necesito una rayita, es más fácil hacerlo con Shift y la línea guión de piso. Ah, sí. Más fácil. Es que aquí me sale separado. ¿Te sale qué? Separado.
O sea, no sale con que Ah, no se me llama. no te la están tratando de hacer así, ¿no? Sí, sí, lo mismo. Ah, sí sale punteada. Y la línea que tiene debajo de esa no te funciona esta, ¿no? Ah, no es punteada. O sea que no tienes esa línea de otro teclado. Creo que en esa sería, o sea, en este teclado solamente existe. En Word puedes cambiar el tipo de línea. Eso es lo que tú me decías. O también la podías hacer con dibujar línea. Sale perfecto con la dibujar línea. ¿La hicieron ya? Ya. Listo. Entonces, con referencia a la pregunta que me hacías sobre justificar el texto. Cuando tengo un texto por justificar, significa que en la alineación, o sea, en el grupo párrafo está alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha y justificar. Justificar significa que me quede todo alineado por ambos márgenes y se vea organizado, se vea bonito el texto, que no se vea en desorden, porque un margen como corrido, el otro no, entonces se ve como que la carta no fue bien elaborada. Entonces, exacto, uno selecciona el párrafo y le da justificar aquí. Ahí está justificado. Seleccionenlo y justificar. Le damos justificar. ¿Cuál de esas cuatro, digamos, las de arriba, es la mejor, como la más correcta para usar uno? Siempre justificar. Sí, Sí. exacto. Como para hacer, digamos, cartas. Claro. O que O uno texto, o tesis, cosas así. sí, o algo que va a ser como unos listados, entonces digamos que ya queda. Sí. A uno no ponerse que cuadra casi no. Cuadra es. Siempre justifiques con esa, ten en cuenta que si es un listado como el que hicimos hoy en Logos Notas, llevaría tabulaciones. Pero siempre Exacto. justificado. Siempre Sí. iría justificado, sí. Ya después de hacer las tabulaciones, el texto queda automáticamente justificado. Porque es importante que se justifique. Entonces, bueno. Ahí ya tenemos el archivo como se iría a imprimir, ¿sí? Y como quedaría listo para entregar. Hay otras cosas que uno le puede agregar al documento, y es que aquí, por ejemplo, yo puedo colocar una separación de interlineado más corta. O sea, que la línea entre señores y colpensiones sea más pegada. No haya un espacio tan largo, porque cuando se hace el saludo o la despedida, la línea que va entre línea y línea, hay un espacio mínimo, no este espacio tan grande. ¿Sí me van a entender? Sí. Un espacio de 1, no, este es 1.5, necesitamos un espacio de 1. Entonces, eso es otra configuración. Aquí la vamos a mirar para que la conozcan, se llama, aquí en párrafo, y se llama interlineado. Voy a volverlo a hacer. Seleccionan el texto. O sea, este que dice señores colpensiones, ¿sí? LC. Se van al icono párrafo, que está en el grupo párrafo, que es uno que trae unas rayitas con un enter azul, ahí. Y buscan donde dice interlineado. Entonces ahí escogen el que dice 1.00. Y le damos Aceptar. Ahí me lo redujo un poquitico. Si notaron la reducción, lo hizo un poquito, o sea, lo corrió. No lo hizo como una reducción como la que hace totalmente, pero ahí le hizo una reducción poquita de que no queda tan separado, ¿no? sí, normal. Exacto. 1.0. Es 1.0 para que no me quede 1.15 o 1.50. Si necesito otro espacio que sea 2.0, pues lo hacemos con 2.0. Esto, como es todo lo que es espacios, sangrías, tabulaciones, eso tiene muchas especificaciones allá en Word que las diremos ahí. Eso para que ustedes tengan como idea. ¿Hasta que hay preguntas? No, pues ahí ya. Acá, bueno, digamos de la carta, lo que ya veo es que está como más hacia arriba y digamos como que darle un espacio como bajar bueno, más. Hagamos algo. Por ejemplo, aquí, este archivo lo tenemos en mi documento, ¿verdad? Lo vamos a cerrar y lo vamos a abrir en Word para que nos quede configurado ese espacio, porque allá nos muestra los espacios. Entonces cerremos el archivo en la X, ya sabemos WordPad, guardar cambios, sí. Y vamos a abrir el archivo desde donde está mis documentos. ¿Cómo hago eso? Entonces, estamos acá en el escritorio, ¿cierto? Entren por... Aquí hay una carpetica amarilla en la parte de abajo, en la barra de tareas. Sí. ¿Ya la vieron? Sí. Aquí. Denle un clic. Esa carpetica amarilla es el explorador de documentos, donde yo encuentro todos los archivos que están en el computador.
Ahí van a buscar documentos en la izquierda. Busquen en esta lista de carpetas escojan documentos. Y abran la carta con doble clic, al frente, carta Colpensión. Doble clic. ¿Cómo? Ah, había muchos ahí. Pero ya encontraste la carta, mira por la C. Están alfabéticamente organizados. Aquí la línea que había hecho ya salió el correo. Ya salió el pensiones. Sí, es que WordPad tiene sus limitaciones, pero bueno, menos mal que ya tiene en el teclado, no es el error. Ya voy a mirarte. Aquí está la carta, entonces ya ustedes aquí pueden ver, Lidia, los espacios, ¿sí ves? Sí. Ya tú puedes mirar porque él te divide la hoja, te muestra la división. Y si ven que la abre automáticamente en Word, porque ya sabe que son libres. Eso estaría acá. Voy a documentos. Acá no. Y bueno, primero siempre te van a aparecer las amarillas, que son las carpetas. Entonces más abajo empiezan los archivos. ¿Cierto? Los archivos de. Ya que no está guardada. No está. Ya. No, esa es, o es carta, otra versión carta con pensiones. Sí, carta. Ah. Carta de libro. Esa es, sí. ¿Esa es? Maximito. Profe, y esto de acá arriba. Esa es la regla. Ahí se hacen las tabulaciones con todo lo que uno quiere espacios. Se maneja de. ¿Sí? Se piden mucho más elementos que el 2 de. Claro, mucho más elementos. Ese es más, el Word es más completo. Bueno, entonces, ahí está la pregunta resueltas de Lidia. Ahí están tus preguntas resueltas ya. Con respecto al espacio. Sí, señor. Ya la carta quedó bien pulida. Para que la envíes. Pues ya no hay nada que trabajar ahí. Pero Bueno. ahí ya por ejemplo, yo ya la puedo guardar en mi USB. ¿La puedo? Sí. ¿O la puedo enviar a mi correo? O la puedes enviar a tu correo. ¿Sabes enviarla? Entonces al final de la clase lo hacemos, para que te la lleves. Sí, gracias, muy bien. Se la dejamos ahí. Sí, déjala ahí guardada. Entonces, bueno, nosotros acá vamos a seguir. Ya sabemos, esto en WordPad se utiliza de esa manera, ya cerremos el Word. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, primero de ventanas, como resumiendo todo lo que hemos visto hoy, porque son las 5:18 más o menos. Entonces, siempre hacemos un taller al final de la clase, entonces vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto. Primero nosotros tenemos que manejar lo que son los iconos y las ventanas. Entonces, vamos, aquí requiero lo siguiente. Ustedes tienen aquí en el escritorio varios iconos, ¿sí? El ejercicio consiste en ubicar de esos iconos, ubicar 3 ventanas y aprenderlas a reducir. ¿Cómo entonces? Esta es la ventana, bueno, ustedes miren primero cómo lo hago y luego lo hacen ustedes. Acá está la papelera de reciclaje, entonces yo la abrí, ¿sí? ¿Cómo la abro? Entonces con doble clic la abro. Me queda aquí. Para yo mover la ventana, ubico el puntero de la flecha y lo arrastro. Eso es mover una ventana. ¿Listo? Bueno. Si quiero reducir la ventana, me ubico en uno de los laterales y la arrastro hacia adentro. Si quiero ampliarla, la arrastro hacia afuera. Es más, toda la vida es mejor siempre reducir las imágenes de las esquinas para que no pierdan su forma original. Siempre las esquinas es preferible, ¿no? O las ventanas también. Pero hay casos en que yo también puedo hacerlo. En este caso las ventanas pues no afecta, pero se los digo como una recomendación. Pueden hacerlo de esta manera. ¿Porque se pixelan? Sí. ¿Las imágenes? Sí, y se te daña la forma. O sea, si por ejemplo una imagen uno viene y le cambia, le hace esto o le hace esto. Si es un rostro, el rostro le queda como desfigurado, porque le queda muy gordo, muy flaco, y uno dice, ¿por qué? Entonces es por eso, porque la imagen nunca se debe ampliar hacia allá, hacia los lados no. O sea, se debe reducir de las esquinas. Y miren que ella toma toda la amplitud de la imagen, hacia arriba completa. Le da el ancho y el alto. Bueno, entonces yo tengo aquí esta ventana. El reto está en que yo tengo que ubicar 3 ventanas en el mismo escritorio, ¿sí?
moviéndolas y reduciéndolas, aquí me deben quedar 3. Eso es lo que ustedes van a hacer ahora. 3 ventanas. 3 ventanas. Es decir, con cualquier icono de estos, Cualquier icono. me deben Hacer eso que está ahí. 3 ventanas. Ah, ya. Esto que está aquí, pero con otras 2 ventanas, me deben quedar 3 abiertas en el escritorio. Eso es lo que tengo que hacer. Las que no quiero. Las que ustedes quieran.